Hola, buenos días para todos. Entonces empezamos hoy, como decía la doctora Susana, hablando acerca de algunos temas, algunas controversias y algunas actualizaciones respecto a qué hay de nuevo en el asma en el año 2020. Como me presentó la doctora Susana, mi nombre es Jaime Sosa, yo soy residente de alergología clínica de segundo año de la Universidad de Antioquia. Le agradezco a mi asesor, el doctor Ricardo Cardona, el jefe del programa, por su colaboración para esta presentación. Comenzaremos tocando algunos temas importantes respecto a dos guías internacionales que son unas guías con alto peso académico. Estas son la guía GINA, la actualización que tuvo en el 2020, y hablaremos también de la guía GEMA 5.0, que es la guía española para el manejo del asma, que también tuvo actualización este año. Respecto a COVID-19 y asma, dan unas directrices muy especiales. Ambas guías son 3 puntos claves que debemos tener en cuenta cuando nos enfrentemos a pacientes con asma en estos momentos de pandemia. Las recomendaciones son entonces, la primera es aconsejar que los pacientes con asma continúen siempre tomando sus medicamentos, ya sean los corticoides inhalados o ya sean los corticoides orales, en el caso que estos sean prescritos por su médico. Es muy importante que los pacientes con asma tengan un adecuado control y estén en un adecuado control farmacológico para evitar una posible complicación secundaria a COVID. Aparte de esto, se recomienda que se debe evitar siempre que sea posible los nebulizadores, ya que estos son capaces de generar aerosoles y estos aerosoles pueden permanecer en el aire durante al menos 3 horas mínimo. Entonces, por eso es tan importante que solamente se usen los nebulizadores una vez sea indicado y no haya otra alternativa. Además de esto, hay una recomendación clara en que se debe evitar la espirometría y o el pico flujo en los pacientes con COVID-19 confirmado o sospechoso. Tenemos entonces, para empezar, que el uso del AVA más corticoide como paso 1 en adolescentes y adultos fue una recomendación que surgió a partir del 2019. En las guías anteriores, como vemos acá en la gráfica izquierda, tenemos que el controlador inicial o la terapia inicial a demanda era el beta 2 en monoterapia. Sin embargo, por diferentes estudios y diferente evidencia, se hizo un cambio a partir del 2019 y se retiró el SABA como monoterapia, dando entrada al paso del combinado como monoterapia. Y a continuación vamos a ver por qué se dieron estos cambios. Respecto a los antecedentes, hubo 2 estudios principales que marcaron, digamos, el inicio de este cambio. Estos estudios fueron los estudios Sigma 1 y Sigma 2. En los estudios Sigma 1 y Sigma 2 se trató de evaluar la efectividad del formoterol budesonida en rescate y se trató de comparar con la budesonida en dosis fija de 200 microgramos cada 12 horas. Estos fueron estudios de 52 semanas, fase 3, fueron aleatorizados, dobles ciegos, controlados y fueron paralelos, donde se incluyeron alrededor de 8.000 pacientes mayores de 12 años que fueron aptos para tener un mantenimiento con corticoide bronquial. En el estudio Sigma 1 incluyeron 3.848 pacientes, donde se trató de evaluar la superioridad del combinado frente al albuterol. Y los resultados fueron positivos, hubo superioridad, hubo menos exacerbaciones en un 34.4% de los pacientes versus un 31% en el grupo de control, y en el grupo combinado de Symbicort tuvieron 64% menos exacerbaciones totales. En el estudio Sigma 2 tomaron 4.215 pacientes, aquí se trató de evaluar la no inferioridad en exacerbaciones y se demostró que no había inferioridad para los pacientes. Además de esto, se demostró que la dosis del corticoide inhalado era muchísimo menor en los pacientes que tenían la terapia combinada a demanda y que no tenían el manejo controlador por horario. Era más o menos una relación de 3:1, se usaba más o menos 3 veces más corticoide en los pacientes que tenían una terapia por horario que en los pacientes que tenían una terapia a libre demanda. Entonces acá tenemos en esta gráfica, son la tasa de exacerbaciones anuales. En la tasa de exacerbaciones anuales se encontró que no había inferioridad cuando se comparaba entonces el combinado a necesidad o la budesonida de mantenimiento.
Además de esto, se encontró, esta es la dosis media de corticoide inhalado. Acá vemos entonces que en el grupo que tenía la dosis fija de mantenimiento se usó al menos 250 microgramos al día de corticoide inhalado, mientras que en el grupo que tenía budesonida, formoterol, simplemente a necesidad se usó menos de la mitad de la dosis, 103 microgramos en promedio. Lo más importante y lo que algunos autores hacen una pequeña crítica es que el grupo que tenía la budesonida de mantenimiento tuvo una mejor función pulmonar y tuvo un mejor cambio en la función pulmonar. Como vemos acá en la gráfica, el grupo de budesonida, que es el color oscuro, el negro, ellos tuvieron entonces un cambio en el BF1, que fue un cambio hacia la mejoría de más o menos 32.6 mililitros, con una P estadísticamente significativa. Sin embargo, se ha descrito por diferentes autores y se ha demostrado que un cambio significativo en el BF1 está alrededor de 100 a 150 mililitros, por lo que finalmente no se puede interpretar como que estos pacientes sí tuvieron una mejoría del BF1, aunque sí la tuvieron, son mejorías que no son clínicamente significativas y son mejorías que no deberían afectar la clínica de nuestros pacientes. Respecto a esto, se concluyó inicialmente que el SABA en monoterapia debía suspenderse. La evidencia que el SABA en monoterapia podría ser dañino o nocivo para nuestros pacientes está desde el año 94, donde Suiza demostró que la dispensación de 12 tarros o 12 botes al año del SABA se asociaba con un riesgo mayor de muerte. Además de esto, en el año 2000 se demostró que el uso de SABA en monoterapia aumentaba la respuesta alérgica y tenía en los pacientes un aumento de las vías respiratorias, de la inflamación de las vías respiratorias, y un aumento de la eosinofilia en esputo de estos pacientes. Además de esto, en el 2000 nuevamente se demostró que el uso regular o frecuente de SABA se asociaba con efectos adversos. Además de esto, había una regulación a la baja del receptor beta, había disminución de la broncoprotección, había una hipersensibilidad de rebote cuando esos pacientes retiraban el SABA y había una disminución de la respuesta del broncodilatador. En el 2012 se demostró que la dispensación de 3 frascos por año, lo cual equivale a una dosis tan baja como 1.7 PUF al día, se asociaba con un mayor riesgo de consulta a urgencias. Y finalmente, en el 2017, se demuestra que el uso regular o frecuente del SABA se asociaba con diferentes eventos adversos. Fue entonces hasta el 2007 que se hizo esta revisión, que fue una revisión de expertos en epidemiología. Aquí se tomaron más de 11 grupos expertos a nivel pulmonar en el mundo y se hizo una revisión sistemática donde se incluyeron más de 53.000 artículos. Posteriormente, esos artículos fueron filtrados a idioma inglés y francés y quedaron alrededor de 1.000 artículos para hacer un análisis. Aquí pudieron concluir que los pacientes con asma aparentemente leve corrían riesgo de padecer acontecimientos graves. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque siempre está en nuestra cabeza que el paciente con asma leve es un paciente que tiene síntomas leves, que es un paciente que no se va a exacerbar, es un paciente que no va a consultar urgencias, es un paciente que no tendría asma casi mortal. Pues entonces lo que ellos hallaron fue que del 30 al 37% de los adultos que tenían una asma aguda, ellos referían a asma aguda como un ataque de asma o síntomas de asma que hacían que el paciente consultara a urgencias, 16% de los pacientes con asma casi mortal y hasta el 15 al 20% de los adultos que morían de asma tuvieron síntomas menos que una vez por semana en los últimos 3 meses anteriores. O sea, eran pacientes que podrían caer entre pacientes controlados o incluso pacientes parcialmente controlados y estos pacientes podrían tener desenlaces incluso fatales. Entonces es muy importante que tengamos siempre en cuenta esto, ya que los pacientes con asma, incluso leve, deben tener un óptimo control de los síntomas y debemos evitar en ellos la monoterapia con SABA para tratar de disminuir los efectos secundarios y los efectos o los eventos adversos potencialmente mortales. Por esto surgen diferentes directrices y nuevas directrices acerca del uso de SABA en monoterapia. Por seguridad, GINA ya no recomienda el tratamiento de solo SABA para el paso 1,
ya que el SABA se ha demostrado por todo lo que hemos visto hasta ahora que aumenta el riesgo de exacerbaciones graves. Además de esto, se sugiere la adición de algún corticosteroide bronquial, ya que esto reduce significativamente el riesgo de presentar estos efectos adversos. Por otro lado, tenemos evidencia adicional a los dos estudios iniciales que fueron los estudios Sigma. Como les comenté anteriormente, fueron estudios que fueron aleatorizados, controlados, doble ciego. Entonces, respecto a estos estudios, además que fueron completamente patrocinados por la casa farmacéutica del Symbicort, que es AstraZeneca, surgieron diferentes interrogantes y fue que los pacientes no se iban a comportar como los pacientes del estudio, ya que los pacientes en la vida real en ocasiones olvidaban tomar su dosis de medicamento o en ocasiones no iban a ser tan estrictos para llevar una terapia farmacológica que les garantizara la administración de budesonida cada 12 horas. Por eso entonces surgieron dos otros estudios muy importantes, fueron estudios de 1 año de duración también, fueron estudios con etiqueta abierta, fueron aleatorizados, controlados sin placebo. Aquí surgió el estudio Novel Start. El estudio Novel Start incluyó 668 pacientes y el estudio Practical, que incluyó 885 pacientes. Se dice que el estudio Practical fue el primer estudio con fondos propios, que no fue patrocinado completamente por la casa farmacéutica de AstraZeneca. Sin embargo, el Novel Start, aunque tuvo patrocinio, fue un estudio también que fue separado de la casa farmacéutica. Aquí lo que se trató de demostrar fue la reducción significativa de las exacerbaciones graves frente a un SABA en monoterapia. Además de esto, surgió otro estudio adicional que fue aleatorizado, controlado, y lo que trató de demostrar fue usar el SABA en adición a un corticoide bronquial, pero no en combinación en un mismo inhalador, sino en forma separada, y este fue el estudio ASSIST, en el cual se incluyeron 206 pacientes, y los vamos a ver a continuación. Entonces, este es el primer estudio que les estaba comentando. Este estudio fue un estudio aleatorizado, fue un estudio controlado, pero fue un estudio abierto donde los pacientes se incluían en dos grupos diferentes. El primero era el control con budesonida por horario y el segundo era el control del combinado a necesidad. Aquí repartieron los pacientes en 3 grupos diferentes. El primero de los grupos era el grupo que tenía albuterol, que es un SABA. El segundo grupo era el grupo que tenía la budesonida de mantenimiento y el tercer grupo era el grupo que tenía el combinado para, digamos, a necesidad. Entonces, acá lo que se trató de evaluar fue el número de veces que el paciente se exacerbaba. Ellos definieron 3 criterios grandes de exacerbación. El primer criterio era una dosis alta de un aliviador de los síntomas. El segundo fue que el paciente tuviera que consultar a urgencias. Y el tercero fue un curso menor de 3 días de corticoides orales. Entonces, acá vemos cómo el primer grupo, que fue el grupo de albuterol solo, tuvo la mayoría de los episodios. Sin embargo, el grupo de budesonida y de budesonida formoterol tuvo resultados muy similares. Lo mismo ocurre en la gráfica B. Acá tenemos entonces la tasa de exacerbaciones anualizadas y vemos cómo la tasa de exacerbaciones anualizadas en el grupo de albuterol es muchísimo mayor, mientras que las tasas de exacerbaciones en los grupos de corticoide o de corticoide más LABA son menores y entre ellos no hay diferencias estadísticamente significativas. Por otro lado, tenemos que la fracción del óxido nítrico exhalada fue muchísimo menor en los pacientes que estaban en terapia con corticoide o con corticoide más LABA a necesidad. Y esto es una medida indirecta de la inflamación en la vía aérea, ya que el feno se produce directamente por inflamación, ya que el óxido nítrico sintasa, sobre todo la de tipo 2, es una enzima que es inducible y que se induce por diferentes mecanismos inflamatorios. Incluso algunos autores sugieren que se podría hacer un seguimiento con un feno en el tiempo para determinar la inflamación de la vía aérea de estos pacientes. Además de esto, tenemos nuevamente, como había demostrado el estudio Sigma 2, que el uso de glucocorticoide en los pacientes que tenían el combinado de budesonida formoterol era menor que los pacientes que tenían la budesonida como mantenimiento. Acá tenemos entonces que el número de inhalaciones
medio de los pacientes que tenían budesonida en mantenimiento fue 1.23 por día, mientras que el grupo que tenía el combinado fue de 0.37 por día. Además de esto, la dosis diaria de budesonida fue de 247 microgramos en promedio en el grupo de budesonida de mantenimiento, mientras que fue de 73 microgramos en el grupo de budesonida formoterol. Este fue el segundo estudio que les mencionaba, que fue el estudio Practical, que se considera el primer estudio con fondos privados para evaluar la superioridad del formoterol budesonida versus la terapia clásica, que era la budesonida de control cada 12 horas, más terbutalina como aliviador. Aquí, ¿qué se quiso evaluar? Se evaluaron dos parámetros principales, que fue el tiempo a la primera exacerbación grave y se comparó posteriormente con el tiempo a la primera exacerbación moderada grave. En el tiempo a la primera exacerbación grave tenemos entonces que la budesonida formoterol tuvo menos exacerbaciones graves a través del tiempo, mientras que la budesonida en mantenimiento más la terbutalina tuvo un mayor número de exacerbaciones graves durante el tiempo. Igualmente ocurrió en el tiempo de la primera exacerbación moderada a grave, aquí ya se incluían todas las exacerbaciones, y se demostró nuevamente que el paciente que estaba controlado con el combinado tenía menos exacerbaciones a través del tiempo. Finalmente, acá tenemos, estos son los diferentes factores demográficos de los pacientes y vemos cómo el grupo de budesonida formoterol, que es el grupo del lado izquierdo, tiene mejoría en todos los aspectos, a pesar que algunas de estas diferencias cruzan el 1 y no son por ende estadísticamente significativas. La mayoría de los pacientes, las mayorías de los grupos demográficos o clínicos tienen una mejoría cuando se combina la terapia de budesonida formoterol. Además de esto, vemos acá, eso es muy importante porque en el estudio Sigma 2 se demostró que los pacientes podrían llegar a tener un menor control de los síntomas cuando se usaba el combinado a necesidad. Pero hubo un sesgo y fue que los pacientes en el Sigma 2 usaban un diario electrónico donde ellos lo que hacían era siempre que usaban la terapia aliviadora con un SABA, marcaban digamos una X o marcaban un numeral para tener en cuenta que usaron un medicamento de rescate, mientras que cuando usaban el combinado no marcaban y la máquina no interpretaba que estuvieran haciendo un rescate. Por esto fue importante que ellos quisieron hacer este análisis para poder demostrar que sí hubo un sesgo respecto a eso, porque en realidad los pacientes que tienen una terapia que es por horario, acá tenían entonces la budesonida, sí tienen un mejor control de los síntomas en general y tienen ACQs incluso más altos, más bajos, perdón, y ACTs más altos, ahí son diferentes, el ACQ más alto es peor, entonces tenían ACQs más bajos, y el ACT más alto es mejor, entonces tenían ACTs más altos en estos pacientes, y esto lo que decía era que esta terapia podía ayudar a controlar los síntomas. Sin embargo, en el estudio que les voy a mostrar a continuación, se demostró que aunque los puntajes eran superiores hacia la mejoría, no eran significativamente estadísticos y además de esto, todos los pacientes estaban bien controlados y tenían puntajes de control. Este fue el último estudio, que fue el estudio ASSIST. Este se hizo principalmente por dos razones. Este se hizo en niños afroamericanos y se hizo principalmente para demostrar dos cosas. Los autores, dicen que no todos los pacientes tienen el acceso fácil a un combinado, pero el combinado como tal en un solo dispositivo, sino que hay pacientes que podrían tener simplemente el acceso a un SABA por separado y a un corticoide por separado. Además de esto, se había mostrado en estudios anteriores que los pacientes afroamericanos podrían responder de manera diferente a los tratamientos del asma, entonces se hizo este estudio donde se tomaron 206 pacientes y se aleatorizaron en dos grupos. Uno de los grupos fue un grupo que era el grupo SBA. El grupo SBA era un grupo que era manejado por los síntomas que tenía el paciente diariamente, y en este grupo de pacientes se usó beclometasona 80 microgramos con rescate de beta 2 de acción rápida.
Entonces acá siempre que el paciente consumía un SABA para hacer un alivio de los síntomas, tenía que consumir al mismo tiempo la beclometasona, y esto lo que hacía era un efecto de tener un combinado en dos tarros separados. Y el otro grupo de control fue el grupo PBA, que el grupo PBA era el grupo manejado por una orden médica, y en este grupo manejado por una orden médica lo que se usó fue simplemente dejar un corticoide de manera por horario. Entonces se daba beclometasona de mantenimiento en los niños de 6 a 11 años, 80 microgramos, y en los mayores 160 microgramos cada 12 horas. Lo que se encontró fue entonces, este fue el score del ACT por mes, y el grupo del PBA es el grupo azul. Recordemos entonces lo que les había dicho, que el grupo que tiene controlador por horario tiene mejor control de los síntomas. Este es el grupo que tenía el combinado, que en realidad era un combinado separado, era el SABA más un corticoide, tenía niveles menores de ACT. Sin embargo, les voy a mostrar que el punto de corte para decir que un asma está controlada en un ACT es mayor del 19, por lo que únicamente los pacientes que están por debajo de esta zona gris son los pacientes que están no controlados. Por ende, todos los pacientes, tanto los SBA como los PBA, tuvieron control adecuado. Por otro lado, tenemos acá el ACT, que es otro score para niños, el CACT, para niños de 6 a 11 años, y fue un score que también fue controlado completamente y no tiene diferencias estadísticamente significativas. Por último, este estudio vuelve a demostrar que la dosis de corticoide, este es un promedio mensual de dosis de corticoide, es mucho menor, es casi un tercio o casi un cuarto de la dosis total acumulada en el grupo que utiliza budesonida o beclometasona por horario. Entonces acá tenemos el grupo que utilizó el medicamento controlador por horario. Hay casi 2.000 microgramos en promedio mensuales de medicamento, mientras que el grupo que usa simplemente el combinado o el SABA más el corticoide en dos inhaladores separados, solamente usaba en promedio mensual 500 microgramos de dosis de corticoide. Teniendo esto claro, nos surgen entonces diferentes preguntas, y una de ellas es el tratamiento inicial para el asma, cómo lo vamos a empezar y por dónde lo vamos a empezar. Habíamos visto que en guías anteriores simplemente nos ponían un escalón de manejo que nos mencionaba paso 1, 2, 3, 4, 5 y en GEMA paso 6, pero no nos decían dónde empezar. Entonces nosotros simplemente nos valíamos de algunos criterios clínicos y decíamos, el paciente está con esta gravedad, el paciente lo podemos iniciar en un paso 2, en un paso 3, en un paso 4. Sin embargo, ahora tenemos diferentes herramientas y diferentes cuestionarios que nos pueden ayudar a saber nuestro paciente en qué paso de asma debería estar. Entonces, vamos a empezar a hablar de los diferentes tratamientos de acuerdo a la edad de los pacientes. En el tratamiento escalonado del asma para la edad pediátrica, estas son las guías GEMA. Aquí toman dos grupos diferentes de pacientes, toman pacientes menores de 3 a 4 años y pacientes mayores de 3 a 4 años y dan un manejo escalonado. Acá se considera la inmunoterapia desde el paso 2 de manejo, y el paso máximo de manejo de asma grave sería un paso 6. Quiero traer para que tengamos en cuenta algo, y es que en todos estos escalones se menciona el antagonista del receptor de leucotrienos como una opción para estos pacientes. En el medio lo conocemos como el Montelukast, y ahorita vamos a ver por qué es importante esto, porque la FDA ya hizo una caja negra, ahorita se les voy a explicar, pero quiero que tengamos en cuenta que este puede ser un manejo controlador eficaz y muy eficiente, sobre todo en algún tipo de paciente que son principalmente los sibilantes recurrentes con disparador único, que podrían ser las infecciones virales a repetición. Entonces es un medicamento que, aunque tenga caja negra, nos sirve para tratar algún grupo de pacientes, sobre todo en la edad pediátrica, que es un fenotipo de presentación típico que responde adecuadamente a este medicamento. Respecto al GINA, el GINA separa de acuerdo a las edades. Esta es la tabla de niños de 6 a 11 años. Acá no se hicieron cambios relevantes, solamente se hicieron dos cambios importantes. Un cambio fue en la revaloración de los pacientes.
Acá se incluyen algunas comorbilidades, algunas técnicas de adherencia y algunas preferencias. Estas preferencias nunca nos las habían mencionado. Gina ya nos dice, usted puede contar con la preferencia del niño, con la preferencia del padre, y usted les puede preguntar qué medicamento prefieren, cómo lo prefieren, usted prefiere hacer un uso de un combinado, usted prefiere hacer un uso de una monoterapia con corticoide, usted prefiere tener un corticoide que al mismo tiempo le sirva como aliviador, o usted prefiere cambiar de aliviador, y le dan énfasis a la preferencia de los pacientes, que eso no había pasado en días anteriores. Además de eso, hay otro cambio en la pestaña de ajustes, y es que los medicamentos del asma se pueden subir o se pueden disminuir de acuerdo a los síntomas que tenga el paciente. Acá entonces comenzamos teniendo en cuenta que hay un tratamiento controlador inicial que es sugerido de acuerdo a los síntomas que tenga el paciente. Esta es la gráfica nuevamente para niños de 6 a 11 años. Entonces nosotros como clínicos nos vamos a preguntar si el paciente tiene síntomas menos de 2 veces por mes. Si el paciente tiene síntomas de menos de 2 veces por mes, podría quedar en un paso número 1. Si tiene síntomas 2 veces por mes o más, pero el paciente tiene síntomas menos que diarios, puede quedar en un paso número 2. Si el paciente tiene síntomas la mayoría de los días o tiene despertares nocturnos por asma, el paciente podría quedar en un paso número 3, y el paciente quedaría en un paso número 4 si tiene lo mismo que el paso número 3, pero aparte tiene una función pulmonar disminuida. Y esto puede ser un limitante en la práctica clínica diaria, ya que nosotros no tenemos acceso a una espirometría inmediatamente que vemos nuestro paciente. Normalmente nuestro paciente llega, nosotros hacemos un diagnóstico de asma y luego de esto enviamos la espirometría. Entonces, por esto veo que es una limitación también en estos pacientes, porque para iniciar un paso 4 nos indica que el paciente debe tener demostrado una disminución en la función pulmonar. Tenemos entonces este flujograma. Lo que tenemos que hacer primero, siempre antes de poner un paciente en un tratamiento controlador, es entonces confirmar el diagnóstico del asma. Después de esto, tener un control adecuado de los síntomas y de los factores de riesgo modificables, tener un adecuado control de las comorbilidades, hacer educación. En el GINA y en el GEMA hay gran énfasis en la educación de los pacientes. Creo que la educación de los pacientes es una de las bases fundamentales del control y el manejo del asma. Y por último, tenemos que tener en cuenta siempre cuáles son las preferencias de nuestro paciente y de los padres del paciente. Después de esto, lo que vamos a hacer es preguntarnos cuántos síntomas tiene el paciente. Si tiene síntomas 2 veces al mes o más de 2 veces al mes, tenemos entonces que podemos iniciar en un paso número 2, el cual sería entonces una dosis baja de corticoide inhalado. Si el paciente definitivamente no tiene síntomas, sino menos de 2 veces al mes, aquí podríamos dejar SABA como monoterapia, pero ojo, es para niños de 6 a 11 años, porque los estudios no incluyeron este tipo de pacientes, por lo que no se pudo hacer una recomendación en contra del SABA como monoterapia en este grupo etario. Si el paciente tiene síntomas la mayoría de los días o el paciente tiene despertares nocturnos, debería tener un paso 3 de manejo, y el paciente debería estar con una dosis baja de combinado o una dosis media de corticoide inhalado. Y si el paciente tiene, además de estos síntomas, una función pulmonar disminuida, el paciente ya debería estar en dosis media de combinado, debería tener una consulta o una interconsulta con un especialista en alergología o en neumología, y aparte de esto, debería considerarse un curso corto de corticosteroides orales en los pacientes que tendrían asma no controlada. Respecto a los escalones terapéuticos del adulto, ya para entrar en materia de adolescentes y adultos, tenemos entonces que el GEMA propone 6 escalones diferentes. Son escalones que son en realidad muy similares al GINA, sin embargo, hay una gran diferencia en el GEMA, y es que el GEMA, como pueden ver en el escalón 1, permite el SABA como monoterapia. Aquí vemos que permite SABA o combinado, o el separado que les había explicado ahorita en el estudio ASSIST, que era el glucocorticoide más el salbutamol. Aparte de esto, ellos proponen simplemente que se trate el asma según la gravedad y que se haga un tratamiento escalonado. Ellos proponen entonces incrementar el manejo
subir la dosis del corticoide o subir los pasos escalonados hasta obtener un control del asma, siempre tratando de mantener y buscar la dosis mínima efectiva en los pacientes para exponer al paciente a la menor cantidad de dosis posible de corticoide inhalado. Sin embargo, respecto a lo que les había dicho del SABA en monoterapia en el paso 1 de adultos, es importante recalcar este asterisco que se tiene, que no está fácilmente a la vista, pero está explicado en la guía y dice que se puede utilizar el SABA inhalado, ya sea salbutamol o terbutalina, exclusivamente a demanda en aquellos pacientes con síntomas diurnos ocasionales y leves, que tengan un máximo de síntomas de 2 veces al mes y que no tengan síntomas nocturnos. Además de esto, condicionan que el paciente tiene que estar completamente asintomático entre uno y otro episodio, que tiene que tener una función pulmonar normal y que no pudo haber tenido ninguna exacerbación en el año previo. Entonces, así lo autoricen y así lo dejen, digamos, a la mano de nosotros, son unas opciones muy limitadas porque son pacientes que en realidad no van a tener absolutamente ningún síntoma. Es un paciente que, por ejemplo, me refiere que un día tuvo un episodio de tos, un episodio leve de broncoespasmo y a los 25 días se le repitió el episodio. Entonces, estos serían los pacientes que idealmente por GEMA podrían estar controlados con SABA en monoterapia. Pero para efectos prácticos conocemos entonces y sabemos que ningún paciente adolescente ni adulto debería tener SABA como monoterapia para el control de los síntomas del asma. Respecto a los adultos y adolescentes, la guía GINA también hace algunos cambios y hace 2 cambios principales. También entonces en la parte de revaloración, acá se tienen en cuenta las preferencias del paciente, cuáles son las metas del paciente que antes no se tenía en cuenta y se tiene nuevamente en el ajuste subir o bajar la medicación. Y hay una cosa muy importante que se los traigo en este cuadro y es que el corticoide más formoterol debe ser el aliviador preferido para los pacientes con este mismo mantenimiento. Me explico. Un paciente que tengamos, por ejemplo, en paso 3, donde tenemos una dosis baja de corticoide más LABA de mantenimiento por horario, y yo quiero indicarle a mi paciente cómo puede hacer los rescates si el paciente tiene el corticoide más formoterol, el mismo corticoide más formoterol debería ser el medicamento ayudador y no debería ser un inhalador extra de SABA. Entonces, siempre que tengamos esta terapia combinada con formoterol, este debería ser el manejo indicado para hacer los rescates. Sin embargo, para otros pacientes que tengan otros corticoides inhalados en combinación con LABA, que puede ser por salmeterol, o cuando tenemos pacientes que tengan corticoide inhalado en monoterapia, el aliviador será SABA. Respecto al manejo inicial de los pacientes adultos y adolescentes, también tenemos diferentes preguntas que nos pueden guiar para catalogar nuestros pacientes en algunos de los pasos de tratamiento de GINA. Tenemos las mismas preguntas que habíamos hecho anteriormente con los niños. Acá lo que preguntamos es simplemente el control o la presentación de los síntomas de los pacientes. Si tenemos síntomas menos de 2 veces por semana, vamos a un paso 1. Si tenemos síntomas más de 2 veces al mes, ahorita dije semana, perdón, al mes, tenemos entonces paso 2, si tenemos síntomas la mayoría de los días o tenemos algún despertar nocturno más de 1 vez por semana, tenemos paso 3, y si tenemos una función disminuida, tenemos un paso 4. Acá nos dicen siempre, primero vuelva a hacer una revaloración, confirme diagnóstico, controle síntomas, controle comorbilidades, tenga un paciente que tenga una adecuada técnica de inhalación y una adecuada adherencia y siempre pregunte por cuáles son las preferencias del paciente y cuáles son las metas que tiene ese paciente y qué es lo que está esperando con el control farmacológico del asma. Tenemos entonces, cuando nos preguntamos si el paciente tiene síntomas de 2 veces o más al mes, si el paciente sí tiene esos síntomas, lo que hacemos entonces es poner al paciente en una dosis diaria baja de corticoide inhalado en monoterapia o podemos ponerlo en un combinado de formoterol con un corticoide inhalado de forma a necesidad. Si no tiene estos síntomas, recordemos que en adultos no está permitido el SABA en monoterapia, ni siquiera en los pacientes que tienen menos de 2 veces mensuales síntomas por parte del GINA. Entonces acá de entrada entraríamos a un combinado a necesidad. Si el paciente tiene síntomas la mayoría de los días o tiene algún despertar nocturno, el paciente debería ir de entrada a una dosis baja
de combinado, y si el paciente tiene además de esto una disminución en la función pulmonar, debería ir a una dosis media de combinado, aparte de considerar corticoides orales si el paciente tiene en ese momento un asma no controlada. ¿Cómo vamos a hacer cómo vamos a evaluar el control del asma de nuestros pacientes? Tenemos entonces que para evaluar el control del asma de nuestros pacientes, la guía GINA propone un cuestionario, que es un cuestionario fácil, que se basa en las últimas 4 semanas del paciente. Hay 4 preguntas principales, y es que si los síntomas diurnos son de más de 2 veces por semana, da un punto; si algún despertar nocturno, da un punto; si la necesidad de utilizar medicación para el rescate más de 2 veces por semana, da otro punto; y alguna limitación en la actividad debido al asma, da otro punto. Solamente se considera un asma bien controlada cuando estas 4 funciones están ausentes de los pacientes, parcialmente controladas cuando tenemos 1 o 2 de estas preguntas, o no controlados cuando tenemos 3 a 4 de estas preguntas. Por otro lado, el GEMA propone un cuadro que es muy parecido, y aquí dice los mismos resultados: asma bien controlada, asma parcialmente controlada o asma mal controlada, pero como vemos, acá nos adicionan la función pulmonar y las exacerbaciones que no son tenidas en cuenta en la guía GINA. Acá nos hablan entonces que una función pulmonar debería estar por arriba del 80% del valor teórico, y cuando está por debajo del 80% del valor teórico podría encasillarse en parcialmente controlada. Igual tenemos con las exacerbaciones: el paciente no debería tener ninguna exacerbación; si tiene más de una exacerbación al año, estaría en parcialmente controlada, o si tiene más de una exacerbación en cualquier semana, estaría mal controlada. Pero entonces acá nos surge otra duda. Recordemos entonces que hemos visto que ya el SABA no se va a usar en monoterapia como aliviador, y hemos visto en los 2 cuestionarios anteriores que tienen en cuenta el SABA para tener el resultado del control del asma. Entonces, la tercera pregunta es si el SABA se ha usado para hacer alivio de los síntomas más de 2 veces por semana, y esto me puede pasar un paciente de bien controlado a parcialmente controlado o a no controlado. Sin embargo, son enfáticos en decir que la frecuencia del uso del combinado no debería incluirse en este cuestionario, y que el combinado, según sea necesario, está proporcionando la terapia controladora del paciente. Entonces acá nos queda una zona gris, una zona de penumbra, porque no sabemos en realidad estos pacientes qué control del asma van a tener, ya que no podemos hacer un intercambio de SABA por LABA en esta pregunta, y es necesario que se haga una revaloración rápida de los cuestionarios a usar, ya que no son extrapolables el uso de SABA como aliviador de los síntomas contra el uso de formoterol como aliviador de los síntomas. Entonces, esta es una gran limitante que debemos tener en cuenta siempre con nuestros pacientes, ya que esta pregunta quedaría anulada en los pacientes en los cuales tengamos el uso del combinado, ya que no se puede intercambiar el SABA por el formoterol. La siguiente pregunta que surge para nosotros es entonces: ¿cuánto combinado en rescate voy a dar, ya que voy a dar los rescates de mi paciente con combinado? Entonces, cuando vamos a usar el medicamento según sea necesario y vamos a usar la budesonida formoterol, se tiene que un total máximo recomendado son 72 microgramos de formoterol. Esto equivale a 12 inhalaciones de budesonida formoterol, que viene en la presentación de Turbohaler, 206 microgramos, pero simplemente podemos hacer la cuenta de cualquier formoterol que tengamos, simplemente tomamos los microgramos de formoterol y sabemos que no deberíamos pasar de 72 microgramos de formoterol cuando tenemos el corticoide budesonida. Cuando tenemos el corticoide beclometasona, el total máximo recomendado en un día es de 48 microgramos de formoterol. Esta presentación que quise nombrar acá viene, por ejemplo, en 106, por lo que serían 8 inhalaciones. Entonces, se supone que un paciente con 8 inhalaciones de beclometasona formoterol de rescate debería salir de una crisis, y un paciente con 12 inhalaciones de budesonida formoterol de rescate debería salir de una crisis. Respecto a las dosis de glucocorticoide inhalado, tenemos diferentes dosis bajas, dosis media y dosis altas de glucocorticoides en adultos y adolescentes. Estas son las guías GEMA
quiero hacer una claridad y es que estas dosis no son la potencia del medicamento. Eso no nos indica que un medicamento tiene una potencia baja, tiene una potencia media o tiene una potencia alta. Es muy importante que sepamos esto. Simplemente son las dosis equivalentes del medicamento que pueden encasillar mi paciente en uno de los escalones terapéuticos. Quise traer estas comparaciones porque en años anteriores habían muchas discordancias respecto a las dosis bajas, medias o altas. Este año están más estables las tablas y están muy parecidos las medidas. El medicamento que más usamos en nuestra práctica y que más se usa en nuestro medio es la beclometasona. Tenemos que tener en cuenta siempre que hay una beclometasona que viene en partícula extra fina y esta tiene una dosis que es mucho menor para alcanzar dosis altas. Como vemos en la beclometasona dipropionato, las dosis bajas son de 200 a 500, pero miren que se dividen a la mitad cuando la partícula es extra fina. Es una partícula que es más potente y que alcanza las dosis, que pasa de dosis mucho más fácil. Y por último tenemos las dosis altas de 1000 microgramos en adelante, mientras que con la partícula extra fina tenemos arriba de 400 microgramos. Gina, ¿qué nos dice? Gina nos dice cosas muy parecidas en adultos y adolescentes luego de 12 años. Acá sí nos hacen la recomendación que les estaba haciendo anteriormente, y es que esto no es una tabla de equivalencia, que acá simplemente se sugieren unas dosis diarias totales para las opciones de tratamiento, dosis baja, dosis media o dosis alta, y acá tenemos dosis muy similares al GEMA, que son 200 a 500, 500 a 1000 y por encima de 1000. Respecto a los niños de 6 a 11 años, tenemos también entonces dosis bajas, medias y altas. Acá en el GEMA solamente mencionan dos medicamentos, la budesonida y la fluticasona propionato, y solamente se encuentra discordancia en las dosis de la fluticasona propionato, que ellos toman dosis altas por encima de 250 microgramos, mientras que el GINA toma dosis altas por encima de 200 microgramos. Acá vemos entonces que en la fluticasona, GINA tiene dosis bajas desde 50 a 100, medias de 100 a 200 y altas mayores a 200. Respecto a los niños menores de 5 años o menores, tenemos que no hay estudios suficientes que demuestren cuáles son las dosis que se podrían catalogar como bajas, como medias o como altas. Sin embargo, se ha extrapolado de diferentes reportes o de diferentes estudios de muy baja población, por lo que no podría ser, digamos, dada como una recomendación para todo el grupo etario de pacientes. Sin embargo, se tienen diferentes dosis también de budesonida, de beclometasona, de fluticasona y de mometasona. Por último, y para terminar, debemos tener en cuenta entonces los efectos adversos con Montelukast. La FDA hizo un llamado a una caja negra del Singulair, que es la marca comercial del Montelukast, y en marzo del 2020 hizo un informe acerca de riesgos neuropsiquiátricos graves, incluyendo suicidio, con el uso de Montelukast. Este está dado para tanto pacientes niños, adolescentes y adultos, y siempre se debe tener en cuenta que antes de prescribir Montelukast se debe considerar los beneficios y los riesgos, y los pacientes siempre deben ser asesorados sobre el riesgo de eventos neuropsiquiátricos, sobre todo teniendo en cuenta que es un medicamento que nos puede ser de gran ayuda en pacientes, como les dije anteriormente, sobre todo sibilantes recurrentes con único disparador infecciones virales. Para terminar, tenemos como conclusiones que la piedra angular de la terapia del asma es el glucocorticoide inhalado. La terapia en monoterapia con SABA nunca debería usarse bajo ninguna circunstancia, qué pena la redundancia, y puse este asterisco, recordemos, porque la guía GEMA nos autoriza a usar SABA en monoterapia cuando tenemos un paciente que simplemente tiene síntomas menos de 2 veces al mes, pero tiene que ser un paciente que está completamente asintomático entre episodios, que no tiene una disminución de la función pulmonar y que no ha tenido ninguna exacerbación en el año anterior. El escalón del tratamiento inicial está dado por los síntomas del paciente y función pulmonar. La terapia de SAMA más corticoide inhalado, cuando no se tiene el corticoide más LABA en combinación, es aceptada en nuestro medio para el paso número 1. Y por último, esto lo tenemos que tener muy claro porque esta es la base del tratamiento del asma y es lo que nos va a predecir un adecuado control del asma, y es educar al paciente. Educar al paciente es la base de la terapia del asma. Hay que hacer una adecuada educación del paciente. Le tenemos que enseñar al paciente cómo usar los inhaladores, cómo usar la cámara espaciadora, cómo hacer los rescates.
tenemos que siempre tratar de decir al paciente que lleve a nuestro consultorio los medicamentos para decirle al paciente que nos haga una demostración de lo que está haciendo para saber que el paciente sí está usando una adecuada técnica de inhalación y si está dispensando bien el medicamento, porque hay diferentes medicamentos que requieren alguna técnica de dispensación que es abrir y hacer clic, hacer un giro y hacer clic, y muchas veces los pacientes están haciendo las inhalaciones sin activar el medicamento. Entonces, por esto la educación es muy importante. Muchas gracias.